Buenos días, chicos, buenos días. Tenemos un día especial. El título de hoy se llama El imperio de las emociones y luego como subtítulo es Sensaciones, sentimientos, emociones y satisfacción. Y viene que ni al pelo, porque ya el mundo se ha enterado de algo que ha pasado, ¿no? A mí esto me ha servido como clic, ¿no? Que es la muerte de Diego Armando Maradona. Y esto me ha provocado una revisión de un montón de cosas que me tienen como loco, porque de repente le he querido titular Imperio de las Emociones porque lo brutal de esto es ver qué ocurre en el mundo, ¿no? Y sobre todo con el paroxismo, ¿no? Que ocurre cuando mueren, no sé, en algunos países deportistas. Y claro, revisando, como yo antes jugaba al fútbol, me he empezado por lo siguiente, ¿no? Digo, hostias, si yo a Maradona lo vi, ¿no? Entonces me he tirado el recuerdo del pasado y nada, y quiero empezar con eso, ¿no? Entonces recuerdo que con 13 años yo jugaba al fútbol y en el Mundial del 82 creo que fue, como jugaba al fútbol en un equipo de Alicante, pues tuve la suerte de que me eligieron para ser recogepelotas. Y recuerdo todo. Recuerdo que nos dieron un chándal de la marca LS, que era rojo, la camiseta era amarilla, era un espectáculo. Y bueno, nos dieron unas pautas de qué hacer, nos dijeron no entrar al campo, nosotros entrábamos por la zona de vestuarios, por donde entraban los jugadores, con lo cual llegábamos 2 o 3 horas antes, los veíamos calentar. Bueno, pues yo he visto a todos, he visto a Platini, a Maradona, a Ardiles, a Mágico González del Cádiz, increíble, o sea, todo. Y lo veíamos ahí, ¡buah!, en primera línea, o sea, mejor que nadie. Y tengo un recuerdo muy gracioso de eso, que recuerdo que en ese momento me impactó muchísimo, y ahora con el tiempo y con lo que ha pasado, ¿no? No con lo que ha pasado, sino con las consecuencias de lo que ha pasado, me ha hecho reflexionar. Entonces, con 13 años, pues recuerdo una grada nueva que hicieron, donde en ese momento creo que estaba lo de las Malvinas, o había pasado lo de las Malvinas, no sé exactamente si había acabado ya o estábamos en plena Malvina. Había una grada de la de enfrente, pues obviamente en Alicante jugó Argentina, El Salvador, Francia, Polonia, no sé qué más. Bueno, y había una grada entera que votaba, boom, 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 boom. Yo nunca había visto eso en mi vida, boom, 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 boom. Y cantaban una cosa, algo así como Malvinas Argentinas, Gibraltar español. Y era brutal porque con 13 años estar en un entorno ahí rodeado de un estadio pletórico lleno de gente, el paroxismo, ¿no? Donde se juntaba, supuestamente era deporte, pero para que veáis que el deporte nunca ha sido deporte, sino que ha sido muchas cosas menos deporte. Pues se juntaba ideología, patria, muerte, o sea, todo, pero con 13 años como que uno dice, guau, lo que pasa es que te afecta, ¿no? Y era brutal, o sea, era un estado de... te podías acojonar fácilmente. No hablemos ya de cuando empezaba el partido y había una falta o algo de eso, lo que ocurría. Bueno, la verdad es que una experiencia, pues la verdad es que esto es re chula para pensar, pero esto me lleva a ahora, ¿no? También vi jugar desde cerca, algo así, desde cerca. Entonces, yo estaba acostumbrado a jugar, digamos que había cosas que no podías hacer, pero en esos partidos que ya son de súper profesionales, pues veía cosas tremendas, ¿no? Recuerdo ver a Tarantini, que era un defensa con el pelo así riza argentino, digamos que maltratar psicológicamente, físicamente a Mágico González. Le hacía de todo, hay cosas hasta que no puedo contar. Bueno, sí que puedo contar, pero que son un poco groseras. No hablemos ya de todas las cosas que se decían unos a otros en el campo, o sea, insultos en lo de menos, barbaridades. Todo eso era como decir, guau, hostia, esto es el fútbol profesional, ¿no? Estos son las selecciones. Entonces imaginaros toda esa serie de cosas que van entrando en la cabeza de un niño de 13 años, como es la grada, Malvinas Argentina, Gibraltar español, nación, patria, muerte, un defensa que está jugando al fútbol, un deporte que está diciéndole al otro y haciéndole de cosas por detrás de todo tipo. Barbaridades. También ahí en el paquete nos enteramos que estaba Platini, pero que uno de los jugadores de la selección francesa le había puesto los tachos a Platini con la mujer de Platini, con lo cual le habían descubierto. 13 años, año 82. Bueno, el caso
es que todo era una cosa fascinante. Y claro, con el tiempo uno va, ahora que estoy ya con 52 tacos revisando y dices, joder, se ha muerto Maradona, ¿no? Han decretado 3 días de luto. Se esperan alrededor de 2 millones o 3 millones de personas en la calle en el velatorio. Han puesto esto fúnebre en la Casa Rosada, que es como si fuese la Moncloa, o el White House, o la Casa Blanca, no perderos. Entonces, ahí revisando, como primera iniciación a lo que quiero contar hoy, dices, hostias, ¿tú te imaginas que se muere Franz Beckenbauer y los alemanes harían algo de esto? No, coño, cuando se murió Kobe Bryant del helicóptero, vale, fue un dramón, pero ¿os imagináis que fuese a la Casa Blanca el velorio? No sé, cosas así que te hacen pensar, nada más, me hacen pensar. No estoy etiquetando a Maradona para nada. Es más, yo no lo voy a analizar a Maradona, ni su vida. Lo que sí que puedo decir como antiguo futbolista es que para mí ha sido el mejor del mundo. O sea, a mí me ha hecho disfrutar como en la vida. Las cosas que ha hecho me parecen fascinantes. Su posvida, su conducta incluso en el campo, que la pude ver con 13 años, no me la tiene que contar nadie, no me interesa. Lo que sí que me interesa es ver cómo pensamos, qué cosas vamos emitiendo en nuestra vida, en nuestras conductas, las emociones, el paroxismo, pero a todos los niveles. Argentina, Alemania, China, Francia, lo que te dé la gana. Y que se van metiendo en nuestra cabeza y las damos como cosas normales. O sea, como jugador de fútbol es el número 1 del mundo para mí. No voy a entrar, quiero analizar lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido, pero no ahí, utilizando esta muerte de Maradona para compararlo con otras cosas y ver dónde estamos y cómo funciona el ser humano ahora en esta nueva era, sobre todo en Occidente, donde estamos tan preocupados por la inteligencia emocional. Y claro, te das cuenta de que lo de la inteligencia emocional es como que un camino sin fondo, que al que llegar es muy complicado, por mucho que hagamos yoga, meditación, que comamos solo hierbas y verduras, que respiremos así, es muy complicado, porque en todas partes ocurren cosas. Es más, os doy más datos. Siendo los países dramáticos, emocionalmente dramáticos por expresivos, los países latinos, algún país también como algún país asiático, pero si se les tocan mucho las canicas, pero digamos que los latinos, España, México, por ejemplo, tiene premio, Cuba, los cubanos, los argentinos, somos dramáticos, muy expresivos, también es verdad que somos los países donde menos suicidios hay en el mundo. Entonces, esto es para que os hagáis una idea, ¿no? En cuanto, digamos, el exceso de emotividad, de expresión, de paroxismo que tenemos los latinos, los hispanohablantes, o los hispanos, o los iberoamericanos, y digamos, ese estado de autismo emocional contenido que tienen, por ejemplo, los alemanes o los ingleses, que les cuesta, o un chino que les cuesta expresarse, ¿no? O un nórdico, que supuestamente son los mundos más felices, pero recordar, son esos países, los nórdicos, en Japón también, donde más suicidios hay, con lo cual, digamos que la gente, yo creo que solamente con ese análisis uno llega a la conclusión de que están un poco más infelices, ¿no? Dentro de que nosotros tendemos al paroxismo. Bueno, entonces tengo un amigo que me gusta mucho de vez en cuando escribirle y me digo, escucha, artista, ¿tú me puedes ahí dar alguna definición genérica, ¿sabes? De estas genéricas de países, de cómo ves los países, de algunos países, ¿no? Aprovechando esto de Maradona, ¿no? Que me haga ver y entender un poco. Claro, esto es muy genérico, es sesgado, obviamente, pero me da igual. Lo quiero contar así porque yo, después de leerlo y cagarme de la risa de lo que me ha escrito, hay partes que las asumo como mías y sí, lo veo así. Entonces, él me ha mandado varios países. Me ha mandado una descripción de los argentinos, de España, de los británicos y de los alemanes. Y me ha mandado una de China y franceses. Pero bueno, yo os voy a leer solamente los de Argentina, España, los británicos y los alemanes, para entender este proceso de paroxismo, ¿no? Que ocurre, por ejemplo, cuando la muerte, entre comillas, de un mito. Y como un país como Argentina se tira a la calle ante la muerte de un ídolo por la parte del deporte,
del deporte, que es cualquier cosa menos deporte, o sea, es como de risa. Pero esto mismo puede ocurrir en España, ¿no? En países sobre todo bananeros, o en Venezuela, donde la gente es capaz de tirarse a la calle a 2 millones de personas por la muerte de un deportista, o en España, por ejemplo, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que eso es otra cosa, muy distinta, pero bueno, bastante distinta. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, la gente no se tira a la calle porque llevan 12, 30 años de desastre. O en Venezuela, ¿no? En Alemania obviamente no pasa. No pasa porque es imposible que pase. Pero pasan otras cosas. Entonces, son preguntas que uno se hace y que a mí me hacen pensar en cómo es el ser humano y el propósito del ser humano y cómo es básicamente imposible el tratamiento de la parte emocional. Podemos trabajamos en ello mucho, pero hay cosas que se nos van de mambo. O sea, la lógica o la razón, no mi razón, la razón, el pensar, va por otros caminos. Y ahí hay gente de todos niveles. No creéis que solo son las clases que bajas de Argentina, que de chabola. No, hay de todo. Ahí hay abogados, médicos, o sea, es brutal. Entonces, bueno. Entonces, el amiguete este me manda varias cosas. Y me dice, por ejemplo, Argentina. Me dice, Argentina es un país maradoniano. Excesivo, genial, autodestructivo, superviviente, vanidoso, depresivo y siempre contradictorio. Digo, coño. Luego, España, me lo define así, es un país envidioso, marcado por la religión y el comunismo, la fe de los extremos que se tocan, con un idioma universal que hablan mejor los de fuera que los nativos. Un país artesano en la fiesta y en el drama. Bueno, está interesante, ¿eh? Luego me dice, los británicos son una isla donde se reparten cromos de piratas escondidos en las tazas de té. Un país de religiosos melifluos que igual aman el laborismo como que lloran por la monarquía. Los británicos son a la hipocresía lo que el lúpulo a la cerveza. Puedes pasar de laborista a lord sin mancillarte, aceptar ser un lord, y además ser laborista. Y de conservador a terrateniente sin doblar el lomo, mientras la oficina de turismo vende estampas de bodas reales y tazas de té a los turistas de los países que invadieron. Son de emociones de charco. Está buenísima. Los alemanes, esta es un poco fuerte, de mi amigo. Los alemanes son más funcionales. Son la corporación, la ciencia, el orden, aunque a veces se les va de las manos. Yo creo que se refiere aquí pues, a la guerra mundial, ¿no? Tienen la capacidad de perdonarse rápidamente y a la vez seguir pensando que muchas de las ideas aplicadas antes siguen vigentes y que los otros son unos vagos. Algo así como lo mismo de antes, pero sin campos de concentración. Es un poco interesante este tipo. Bueno, en fin, que esa es, digamos, la primera parte, la que tiene que ver con el paroxismo de las emociones, porque yo ya he empezado a oír como que, de mucha gente, sobre todo europeas, ingleses, alemanes, incluso algún americano, fíjate, la locura del paroxismo de Argentina con Maradona. Pero, la importancia de estos relatos que ha hecho mi amiguete, de España, de Argentina incluido, de Alemania, de Inglaterra, del Reino Unido, es importante también, porque de repente pasamos a que unos países o algunas personas de algunos países se arrogan, ¿sabes? Es como que nos tratan a los latinos, iberoamericanos, hispanoamericanos como anormales tarados emocionales. Que hay una parte que es cierta, la del exceso, lo que he contado antes y lo que cuenta mi amigo. Pero claro, cuando uno revisa la parte emocional contenida de los alemanes, de los ingleses, pues como que echa a correr, o de un chino, o de un norteamericano. Y esto es lo importante que quiero revisar hoy. Las emociones, las sensaciones, el paroxismo, más allá de que lea lo que leo. O sea, la capacidad que tiene un país de salir a la calle 2 millones de personas porque se ha muerto Pepito del Palote, que le da una pelotita, pero que es incapaz de reivindicar sus cosas. Pero esto mismo lo tenemos en España, con el gobierno actual, con el gobierno comunista.
populista. Lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en China. China me ha jodido porque no te dejan hacer nada. Pero es para que veáis que este concepto de bien, mal, nosotros vagos, ellos productivos, nosotros dramáticos, ellos contenidos, no es tan real. Que cada cosa tiene su punto de irracionalidad y lo tiene bastante alto. Con lo cual el tema de las emociones, la lógica y los sentimientos va por barrios y es un trabajo muy largo de ejecutar. Muy largo. Porque hablar de deporte hoy en día no es hablar de deporte, no existe como tal. Primera, porque está totalmente mediatizado. Segunda, porque está totalmente mercantilizado. Tercera, porque los medios de comunicación crean imágenes, o sea, es que es de risa, o sea, el ejemplo a seguir, Messi, trátate los cojones, el ejemplo a seguir Ronaldo, el ejemplo a seguir Maradona, el ejemplo a seguir Beckham. Pues chicos, ¿pero ejemplo de qué? ¿Pero ejemplo de qué? Ejemplo de la risa. Ejemplo de la risa. ¿Ok? Bueno, y seguimos. Y con la segunda parte lo que quiero hacer es una revisión de terminología, que es interesante, que son sensaciones, qué son las sensaciones, qué son los sentimientos, qué son las emociones y qué es la satisfacción. Porque dentro de todo, y aquí es la palabra satisfacción, tiene esa cosa, ¿no? De yo recordando esto que os he contado hace un momento de cuando estaba de Requejo Pelotas en el Rico Pérez, la satisfacción, ¿no? La satisfacción de ver, o sea, por ejemplo, la satisfacción de ver que hay alguien que puede reivindicar su invasión, o sea, que nos han invadido, que hemos ganado, que vamos a luchar, asociarlo con lo de Gibraltar, ese espíritu que es de todo menos deportista. El gol de Inglaterra de Maradona no es solamente el mejor gol del mundo o de la historia del fútbol, no, es el gol metido a los ingleses que le dieron caña a las Malvinas. Es además, viene precedido de un primer gol que mete con la mano, que lo llaman la mano de Dios. Es que ese partido da para mucho. O sea, es de lo fantoche a lo divino. En un mismo partido, de lo fantoche a lo divino. Del engaño a lo divino. Te meto con la mano y voy para adelante, muy argentino esto, y a la vez hago una obra de arte. Esto los alemanes no lo entienden ni lo pueden entender nunca, porque ellos, digamos que son, o se arrogan lo que son siempre correctos. Pero claro, en esa corrección, y en ese espíritu tan alemán de lo correcto, pasó lo que pasó con Hitler, por ejemplo. No son tan correctos, que bueno, eso se acabó, pero lo que es la ideología del funcionamiento del Estado es la misma que antes. Solo que, como dice mi amigo, sin campos de concentración. Yo estoy bastante de acuerdo. Y luego el rollo de los comunistas es otra película, siempre han sido asesinos y siguen siendo asesinos y ellos siguen igual y tienen gente que los apoya. Pero bueno, vamos a lo importante. Las palabras, sensaciones, sentimientos, emociones y satisfacción. Y aquí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, satisfacción. Acción y efecto de hacer lo necesario. Increíble, ¿eh? Satisfacción. Acción y efecto de hacer lo necesario. Ahí, primera dualidad, ¿no? Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. Es decir, yo tengo satisfacción cuando algo, un conflicto se me ha planteado y yo lo gano. De la manera que sea, lo gano. O sea, primera acción necesaria. Toma, satisfacción. Segundo, acción que llevo a cabo ante un conflicto y que lo gano, obviamente, porque si no, no hay satisfacción. Vanagloria. También esta sería como muy de meditación. ¿Sabes? Como muy de auséntate del yo. No tengas dualidad. No sientas un carajo. ¿Ok? Y luego también confianza o seguridad del ánimo. Cumplimiento del deseo o del gusto. O sea, se ha hecho lo que yo quiero. Luego hay un apartado en el mundo católico que se llama penitencia. Y la penitencia en los católicos, bueno, la Iglesia Católica, lo llama también como acto de satisfacción. La penitencia significaba antes no tener bastante de algo, no estar contento o satisfecho.
Hay otra dualidad. Entonces, satisfacción. Satisfacción es lo que ocurre, por ejemplo, ahora con el pueblo que se vuelca hacia su Dios y tiene la satisfacción de ser propietario, el pueblo, la nación, a través del deporte, de un alma universal, eterna, dicen algunos ya. Eternos es Él y somos todos, o no somos nadie. Eterna, que es parte de la idiosincrasia del país. Pero claro, es como para echar a correr. Pero lo mismo pasaría en Alemania, lo mismo pasaría en China, lo mismo pasaría donde os dé la gana. Líderes mundiales de cualquier ámbito que tengan ese poder magnético, que es lo que tenía Maradona, para provocar estos tumultos o estos paroxismos, en el mundo queda, que yo sepa, una sola. Y esa es la reina de Inglaterra. Es la única que movilizará algo parecido a lo de Maradona. No hay nadie más. No hay nadie más. El anterior fue Fidel Castro, una semana llevando el féretro por Cuba. Papa, pipa. Una semana. Pero son personajes que, por las causas que sean, que yo desconozco, tienen todavía esa facultad de mito. El último mito que queda en el mundo, en mi opinión, es la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, seguimos con las palabritas y ahora vamos a otras cosas. Emoción, sentimiento y sensaciones. Por ejemplo, emoción, algo que saca a uno de un estado habitual, mover o trasladar. Y sí, el ser humano es un ser emocional totalmente. ¿En cuánto porcentaje? En el porcentaje que tú permitas que esa emoción surja. Y claro, una emoción de alegría es sacarte de un estado, digamos, neutro, o de lloro, ¿no? O de drama, sacarte de un estado neutro. Un sentimiento es una acción o resultado de percibir una sensación, sobre todo oír, el tacto y el gusto. Ahora iremos a eso. Y sensación es una impresión capturada a través de los sentidos. Pero vamos a entrar más en detalle, porque esto es importante. ¿Importante para qué? Estoy utilizando el ejemplo de la muerte de Maradona, pero esto es importante para nuestro día a día. Es importante en la meditación, es importante para entender el concepto, para entender los hábitos, es importante para el liderazgo personal, para saber cómo te relacionas con los demás, para saber qué les pides o qué le pedimos a los demás, o los demás que te piden a ti, para saber cómo interrelacionarte o vivir solo con la naturaleza o solo con más gente. Es importante esto, saberlo. Sobre todo, saberlo tú, que te provoca reconocerlo se refiere a verlo, observarlo. Hostia, me ha pasado esto, me ha provocado esta cosa. ¿Para qué? Para poder poner medidas o trabajos o mecanismos que te permitan, pues a lo mejor no sufrir ese subidón, ¿no? Ese roller coaster, esa noria, decir, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? De repente tendremos ahora, yo qué sé, 2 meses de Maradona, y luego Maradona, pues ya desaparecerá Maradona y ya está. Y la gente dirá, ya no tenemos Maradona, vivirá del recuerdo, digamos, se producirá un vacío. Pues el mismo que nos pasa a nosotros cuando de repente vemos un subidón de alegría o un subidón de tristeza y luego ¡boom!, bajada. Y sobre todo recordar, es importante. No tratemos de etiquetar a los, sabes, que esto es muy normal de los, digamos, países desarrollados, como ingleses, alemanes, sobre todo, de analfaburros a los emocionales de los latinos, hispanohablantes, hispanoamericanos, por dramáticos, cuando ellos tienen un tocadito importante, ¿no? Y bueno, y los nórdicos ya ni hablamos, que se tiran, o los japoneses, que se tiran más que los demás. Importante, porque cada uno tiene su pauta. Y lo interesante de esto es poder entender las pautas de cada uno. Y cada uno en su independencia ir modificándolas si quiere, para sentirse mejor. Yo no estoy hablando de cambiar el mundo, ni cambiar a los argentinos, ni a los españoles, ni a los alemanes, porque no lo vamos a cambiar nadie. Lo que hablo es un poquito de pensamiento. Porque, por ejemplo, ayer uno se pone a ver todos los periódicos
en tiempos de COVID, de crisis mundiales, y por ejemplo, El Mundo eran 7 noticias, El Mundo, 7 noticias seguidas de Maradona, El País, el ABC, o sea, el que queráis, el Confidencial, lo que os dé la gana, pero es que hasta el Financial Times tenía, no hablemos ya del Clarín, no hablemos ya de La Nación, hasta el Washington Post tenía. Entonces es como decir, a ver, chiquitos, o sea, que en el mundo mundial en el que estamos, la muerte de un deportista genere 7 titulares en un periódico de tirada nacional e internacional con la que está cayendo, pues es un poco para que nos riamos. O sea, es pan y circo. Pan y circo a tope. Bueno, seguimos. Sensaciones. Las sensaciones son filtros o impresiones internas o externas, una primera etiqueta provocada por los sentidos del olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído. Es decir, lo que olemos, ese recuerdo de, hostia, nunca os ha pasado que has olido, joder, esta papilla, este olor me recuerda a la papilla de la infancia. Y por ende, ese olor de algo que tú, que estás en un lugar, te trae ese recuerdo, te trae un recuerdo familiar a la papilla, a mí me pasa muchas veces, la papilla de mi infancia, y de repente todo lo que me rodea, todo lo que emito, es súper. De repente me siento protector, amparado, me siento relajado, confiado, solo por un olor que no sé ni de dónde viene y que me recuerda a eso. Es un ejemplo muy bueno. Lo mismo con el gusto, el tacto, la vista, el oído. ¿Cómo nos ayuda o nos condiciona a observar ese momento, esa circunstancia, en base a un recuerdo que tenemos provocado por la vista, oído, tacto, oído, gusto? Dependiendo de la intensidad o memoria, así su grado de condicionalidad en nosotros. No tiene nada que ver con la realidad. Efectivamente, no tiene nada que ver con la realidad. Somos un sumatorio de recuerdos y experiencias desde siempre, desde que hemos nacido hasta de pequeñitos, donde no nos acordamos, que va sumando. Y cuando durante la vida vamos enfrentándonos me refiero a encontrándonos en circunstancias con personas que por las causas que sean, ya sea porque un viento que ha venido que huele, porque ella va vestida de una manera, porque ella tiene un gesto de alguna manera, hay cosas que son súper sutiles, nos recuerda y nos remonta a esas circunstancias o historias anteriores, y eso emite un juicio nuestro sobre esa persona y la situación. Realidad, cero patatero. Simplemente estamos observando y decidiendo en base a una memoria del pasado. Así que a veces conviene un poco frenar los carros. De ahí el trabajo digamos, el trabajo. La pregunta, el preguntarse. De trabajo nada, el preguntarse. Utilizando lo que te dé la gana. La meditación, no meditación, pero el preguntarse, porque la meditación es preguntarse. ¿De dónde me viene esto y por qué? Para un día que te pilla iluminado y dices, ¡ay, mi madre, si esto no es lo que yo creía que era! Que bueno, de hecho nos ha pasado muchas veces. Bueno, seguimos. Las sensaciones pueden ser extremadamente sutiles y venimos con ellas a través de la memoria ADN y a través de la educación y de lo aprendido. Puede estar arraigada y automatizada en nuestras formas de pensar, lo que os acabo de contar. Cuando surgen sensaciones nuevas, y esto es importante, nunca antes experimentadas, no tienen a dónde agarrarse, no hay memoria de los sentidos, no surge un esquema mental, aunque intentemos rápidamente darle forma. Yo esto lo he sentido así como tal, en un ejemplo, es en un viaje a la India, donde de repente todo lo que ocurría de un momento tras otro, desde olores, desde colores, desde miradas, desde maneras de vestir, desde maneras de hablar, desde maneras de negociar, todo era distinta y le era fascinante porque no tenía manera de agarrar o buscar algo que me diese un soporte para poder sentirme cómodo en la circunstancia en la que estaba. O sea, con lo cual no tenía otra cosa que entregarme y dejar, que es el estado del aquí y el ahora. O sea, no puedo hacer nada más que estar y dejar y observar y dejar y observar y eso es fascinante. Eso es fascinante, porque cuando eso ocurre, te das cuenta de lo limpio que puedes estar en ese momento de prejuicios,
mentales o sensoriales. Es fascinante. También es cierto que con el tiempo, si repites, al final entras en un mundo también de volver a hacer tus prejuicios para llevarlos a tu lugar de aceptación. Ok, importante. Luego, tenemos... Cada persona le da sentido a sus sensaciones. Por ejemplo, en un entorno severo, lo que he explicado, puedes coexistir con personas que se hundan ante la severidad, personas que les encante la severidad y personas que se rebelen contra la severidad. Vamos ahora a las emociones. Es una respuesta originada a través de lo percibido por los sentidos. Un desequilibrio fuera de la norma. Son primarias. La alegría, el miedo, la tristeza, el asco, la sorpresa, son secundarias las convenciones del entorno social, la culpabilidad, el enamoramiento, los celos. Sensaciones, emociones. Y el sentimiento es hacer consciente en tu cuerpo una respuesta emocional. Más aún, dar forma a la emoción a través de tus pensamientos. Digamos que el sentimiento es como somatizar. La alegría, la depresión. Me siento deprimido, me pongo malo, no puedo respirar, me duele la espalda, estoy cansadísimo por la mañana. Eso es somatizar. Eso es lo que es el sentimiento, es hacer consciente en tu cuerpo una respuesta emocional. ¿Cuántas veces dices, guau, qué energía que tengo, hoy puedo andar, hoy puedo correr porque estoy hiperestimulado? Sentimientos. ¿Ok? En fin, suelen ser muy subjetivos y nuestra propia catalogación, nuestro diccionario aprendido genético de vivencias arraigadas de la emoción, la sensación y el sentimiento nos hace singulares al interpretar lo que ocurre, y estaría bien dar un primer paso para preguntarnos de dónde nos vienen y por qué elegimos ese dictado o el dictado de los otros. Así que nada, queridos, esta es la revisión de hoy que viene a cuento del fallecimiento de Maradona y todo lo que ocurre en el mundo mundial, que tiene que ver con el paroxismo, porque hay muchos tipos de paroxismo. Está el paroxismo emocional, el paroxismo irracional, que yo creo que el ser humano es sobre todo irracional, y la razón la utiliza momentáneamente en algunos momentos puntuales, si te os digo la verdad, lo que pienso, y luego hay paroxismos, digamos, que yo llamo de corporación, como son los paroxismos del norte de Europa, muy alemán, muy nórdico, y luego está el paroxismo chino soviético, que es un paroxismo asiático. También hay un paroxismo muy espectacular en el mundo de los hindúes, también en los budistas. También hay paroxismo emocional en Japón, donde digamos que sería el país que está en los dos extremos del latino, donde una chica en un trabajo se pone a llorar y los demás no le hacen ni puto caso. Esto pasa hoy en día, pero no pasa nada. Parece ser que Japón es la máquina de producir eficiencia. Así que todas estas cosas, yo lo que me gusta es preguntarlas para saber dónde estamos, preguntarlas para también tratar de entender las etiquetas que nos ponemos unos a otros, ¿no? Y llevarlas al punto del respeto, del compartir con el otro. Y también está la opción de no entrar. También puedes pensar perfectamente que lo que de Maradona es algo de risa, o lo de España es algo de risa. Sí, lo puedes pensar igual. Sí. A ver, lo que ocurre es que te vas a encontrar, pues eso, en tu estado de soledad. Tienes que aceptar eso. Y no esperar la anuencia de los demás o de la masa para que te digan, sí, tienes razón, porque no va así. Lo que tiene que importante es tu opinión, no la opinión de lo otro. En España tuvimos el ejemplo de la Lola Flores cuando se murió. En Madrid. O de Franco, ¿qué quiere que te diga? En fin. Bueno, chiquitos, os mando un fuerte abrazo. Para mí Maradona es el mejor jugador de la historia del mundo del fútbol. Lo demás me importa un carajo. Así que os quede claro. Bueno, chiquitos, un abrazo y que lo paséis muy bien. Os quiero mucho. Chao.